Oremos juntos. Dios vivo, quien nos amas, nos has salvado del pecado y hasta el día que encontremos contigo, nos has guiado en el cuerpo del Señor la Iglesia para estar unido con los hermanos y hermanas, amar unos a otros, predicar el Evangelio juntos. Te damos gracias por tu guía. Hoy, con el tema de evangelizar en prisión, vamos a aprender juntos la palabra. Toda la hora te dejamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén. Hechos, capítulo 16. Hechos 16, versículos 6 y 7. Hechos 16, versículos 6 y 7. Os leo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hoy, de los temas de los santos que predican el Evangelio, vamos a ver el tema de evangelizar en prisión. El texto que corresponde es Hechos capítulo 16. Hechos 16 es cuando apóstol Pablo y Silas fueron a predicar a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, y Lidia, vendedora de púrpura, recibió la salvación. Y fueron acusados de expulsar un demonio de una doncella que estaba poseída por un espíritu adivino, y fueron acusados, golpeados sin un juicio justo, atrapados en una prisión profunda, y sufrieron penurias donde les ataron los pies. Pero aún así, ellos en la noche oraron a Dios y alabaron a Dios. En ese momento, Dios obró milagrosamente, levantó un gran terremoto y abrió las puertas de la prisión y las desencadenó. Y por esto, los guardias y sus familias recibieron la salvación. Levantó una gran obra. A través del capítulo 16 vamos a ver que en el medio de evangelización puede levantar sufrimientos. Recordando esto, vamos a pensar con qué actitud de corazón tenemos que tener en la hora de evangelizar. Vamos a aprender de esto. Primero, la evangelización es a través de guía de Espíritu Santo. Nosotros en la hora de predicar pensamos, tengo que predicar, tenemos nuestra voluntad, nuestro plan. Pero hay algo más importante que esto. Es que no es por mi plan, por mi voluntad, sino hay que seguir a la guía del Señor y obedecerla. Pablo, él quería ir a Asia para predicar la palabra, pero finalmente, como la palabra hemos leído antes, que Espíritu Santo no le permitía predicar la palabra allí. Y por eso Pablo obedeció y pensó, entonces tengo que ir a otro lugar. Intentó ir a Bitinia, pero Espíritu no se lo permitió. Aquí en coreano pone Espíritu de Jesús. O sea, Espíritu Santo y Espíritu de Jesús es lo mismo. Pero Espíritu no se lo permitió. Por eso, aunque apóstol Pablo, al pensar predicar el Evangelio es un deber, pero aún así lo detuvo. Y por la noche, a través de la visión, Dios le enseñó que predicase Evangelio a los de Macedonia. Y según esa orden, él fue a predicar la palabra a Macedonia. Por eso, cuando predicamos Evangelio, no es predicar a su voluntad, sin nada, no, sino que hay que ser guiado por el Espíritu Santo. Esto es la obediencia. Por eso fue a predicar a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia. Y por eso Lidia recibió la salvación. Y el carcelero y su familia recibieron la salvación. Y más adelante, pues, fue levantada la iglesia preciosa de Filipos. Esto es por la obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Entonces, esto nos enseña a través de apóstol Pablo, y nosotros que estamos viviendo en esta época, ¿cómo es entonces la orden de evangelización? Es necesario pensarlo. ¿Cómo hay que predicar evangelio? ¿Cuándo? Tiempo, ¿no? ¿En dónde? ¿El lugar? ¿A quién? ¿El objeto? ¿La situación? ¿Ambiente? ¿Y cómo? La manera. ¿Cómo debemos de predicar evangelio? En nuestra época, así nos dice Dios. Segundo de Timoteo 4:2 nos dice que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay que predicar la palabra siempre, evangelio. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando se predica el evangelio dijo que hay que predicar con toda paciencia. Con toda paciencia significa que hay sufrimiento, hay que esperar, hay tribulación, sufrimiento, dificultades. Dijo que con doctrina. ¿Qué significa doctrina? Hay que enseñar a los que no saben. Y dijo, redarguye, reprende, exhorta. Que a veces hay que hablar fuerte y a veces hay que exhortar, decir que esto no está bien, esto está bien. Es decir, ponerle el estándar. Esto es lo que nosotros debemos de tener como actitud en la hora de predicar el evangelio. Y además, ¿a quién hay que predicar? En San Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Es decir, a todo el mundo hay que predicar el evangelio. ¿A quién hay que predicar? A todo el mundo. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Pero el problema es que nosotros estamos limitados en el tiempo. No podemos superar el tiempo. Entonces, el tiempo es ahora. Y el lugar será donde yo estoy, alrededor de mí. Tengo que empezar a predicar. ¿Y a quién? Primero a las familias, conocidos que tengo. Es la voluntad de Dios. En San Mateo 14, cuando tenía que decir que Jesús viene y avisar a los que quieren ser sanados de su enfermedad y a los que quieren escuchar la palabra, ¿cómo hicieron? Dice que enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. O sea que anunciaron alrededor. Y el carcelero de Filipos también. Él y su familia juntamente escucharon la palabra. Cornelio también, en Hechos 10 podemos ver que Cornelio junto con sus parientes y amigos más íntimos escucharon juntamente la palabra y recibieron evangelio. Igualmente nosotros tenemos que predicar ahora, siempre. Y a los lugares cercanos, primero las familias, amigos, conocidos. Aquí en 1 de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Especialmente para los suyos, para su familia, hay que cuidarlos. El apóstol Pablo quería predicar a su pariente, pero en Hechos 13 dice que sus parientes le negaron. Vamos a buscar Hechos 13. Hechos 13, versículo 46. 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Apóstol Pablo quería predicar primero a sus parientes, a sus familias, a Judá, pero el pueblo de Judá, sus parientes, lo desecharon. Entonces, él solamente tiene que estar allí atado por sus parientes. No, el Señor así no quiso, sino que
no quería dar el evangelio solo a ellos, sino que quería dar evangelio a todo el mundo. Y por eso fue a predicar a los gentiles, porque eso es la voluntad del Espíritu Santo. El versículo que hemos leído ahora, 46-47, es la palabra del Espíritu Santo que le dijo al apóstol Pablo. Su corazón quería estar con los parientes, predicar a sus familias, pero primero hay que ser guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que es más importante. A veces hay gente que está muy atado solo por su familia. Por supuesto, tenemos que predicar el evangelio a la familia hasta el día que encontremos con el Señor, hasta nuestra muerte. Pero no por esto no poder predicar a los amigos, conocidos, cercanos. Si es así, no es obedecer a la voluntad del Espíritu Santo. El apóstol Pablo quería estar predicando el evangelio a sus parientes, pero obedeció a la voluntad del Espíritu Santo y fue a los gentiles. Romanos 9. Versículo 1 a 3. Romanos 9, versículo 1 a 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Que de verdad deseo que mis parientes reciban la salvación, mis hermanos reciban la salvación. Aunque yo sea separado de Cristo, quería. Pero como quería tanto, por eso yo no voy a predicar a los gentiles, me quedo solamente con los judíos. Esto no es la voluntad del Señor. Por eso, por supuesto, tenemos que predicar el evangelio en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier persona, pero siguiendo la guía del Espíritu Santo. Hay que obedecerla. Por eso no hay que predicar como un desobediente. Por ejemplo, está la iglesia de Southern y hay seminario bíblico. Entonces, hay que aprovechar este seminario bíblico y predicar a las personas. Pero hay seminario bíblico y dicen, no, yo voy a predicar solo en retiro de verano. Esto es desobediencia. Eso es dejar el tiempo de ahora. Es una actitud incorrecta. Si hay seminario bíblico, hay que aprovecharla. Seminario de escuela bíblica, seminario de distrito, cuando hay retiro también. Aprovechar esos tiempos y predicar a las personas que yo quería predicar. Eso es la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo en Hechos 16 dice que predica el evangelio. ¿Y a dónde entró? A la cárcel. Eso es importante. Por eso sufre. Cuando predica el evangelio seguramente hay sufrimiento. Sufrió y estando en la cárcel, apóstol Pablo y Silas seguían predicando. Eso es lo que muestra en la hora de predicar el evangelio. Apóstol Pablo entró en Filipos y al principio quería encontrar un lugar para orar, pero allí no vivían muchos judíos en Filipos, por eso no había sinagogas. Y al no encontrar sinagoga, predicaba donde las mujeres se reunían, al lado del río. Y allí recibió la salvación Lidia. Si vemos esto, podemos ver que el apóstol Pablo obedeció al Señor y donde sea predicaba la palabra, en donde sea. No donde yo quiero. A veces yo también, cuando predico evangelio, pues hay como un ambiente, un lugar que se puede compartir, ¿no? En ese momento yo quiero abrir el corazón y compartir. Pero esto tenemos que superarlo. Que hay momentos que no es un lugar para compartir, pero hay que superarlo. Hay que intentarlo. Apóstol Pablo hizo de esta manera, por eso Lidia pudo recibir la salvación. Y también a echar fuera demonio de la doncella, de la sierva, ¿no? ¿Y qué pasó? Que el dueño acusó a ellos. Si se acusa, entonces apóstol Pablo, como tiene ciudadanía romana, el que tiene ciudadanía romana tiene que pasar el proceso de sentencia, de juicio, y cuando tenga realmente pecado, le da sentencia.
pero no le han hecho un juicio justo. O sea que fue injustamente encarcelado. Y fue azotado y encarcelado muy profundamente. Y allí fue atado los pies. Sufrió de esta manera. La evangelización no se difunde de manera fluida. No es que funciona de manera fluida, adecuada, lógicamente, cómodamente, no. Sino que es imposible de que fluya cómodamente. No se predica cómodamente, sino que sí o sí hay sufrimiento, hay trabajo. Y hay sufrimiento injusto, tribulaciones. A través de apóstol Pablo y Silas podemos aprender. En 2 de Timoteo 1, buscamos. 2 de Timoteo 1. Versículo 8. 2 de Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Personalmente, yo, después de recibir la salvación, estando en la palabra, estoy predicando, ¿no? Pero es un versículo que tengo que acordarme siempre. El 2 de Timoteo 1:8. Al final dijo, participa de las, ¿qué dijo? ¿De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Evangelio y aflicción va juntos. Evangelio y aflicciones nunca se separan. En cualquier momento, puede ser grandes o pequeños, pero siempre hay aflicciones junto con Evangelio. Apóstol Pablo le dijo a Timoteo que según el poder de Dios. Pero miren, según el poder de Dios iba, pero el resultado es que se libera de aflicción, se libera de tribulación, se libera de dificultad. No es así, sino que según el poder de Dios va, pero participa aflicciones. Esto es algo importante. Si no hay aflicción, si no hay dificultad, si no hay sufrimiento, no hay trabajo, no hay dificultad, entonces hay que ver. Esto es según el poder de Dios o según su carne, como antes hemos visto, de manera fluida, adecuada y cómoda, siguiendo esto. Siguió el poder, pero participa en las aflicciones. En la hora de predicar el Evangelio hay aflicciones. Esto es no porque no hay ayuda y la obra de Dios, sino que esto hace que puede levantar gran obra de Dios. Es providencia de Dios. Si, por ejemplo, apóstol Pablo y Silas, si no hubieran echado fuera el demonio de la sierva, no hubieran encarcelado. Si no hubieran encarcelado, sufrido, entonces el carcelero y su familia no podrían tener oportunidad de recibir la salvación. Sino al contrario, sufriendo injustamente, por esto levantó la obra de salvación. Había providencia de Dios. Por eso hay que recordar que predica evangelio. ¿Qué significa esto? Que participes en las aflicciones por evangelio. Significa lo mismo. Si predica evangelio hay aflicciones. Si no predica evangelio, no habrá aflicciones. Entonces, miren cada uno nuestra vida. Si no estoy predicando el evangelio, no hay aflicción. Si quiero empezar a predicar el evangelio, entonces empieza sufrimiento, aflicción, problemas en mi corazón. Y cuando empieza a predicar el evangelio de verdad, levanta sufrimientos, dificultades físicamente. Como la vida de Daniel y sus 3 amigos en la tierra gentil, les dijo que adorara a la estatua de oro. Entonces serán echados en el horno de fuego. Pero Daniel y los 3 amigos negaron de adorar a la estatua de oro. Pero aquí lo importante es, ¿fueron echados a horno de fuego o no? Fueron echados. Esto es importante. O sea que no es que Dios les ha salvado de la boca de horno de fuego, sino que ellos, de hecho, fueron echados dentro de horno de fuego. Entraron en el sufrimiento y de allí fueron salvados y de esta manera glorificó a Dios.
Daniel también. Sabiendo el edicto del rey, él oró a Dios y por eso fue atrapado y echado en el foso de leones, o antes de foso de leones fue salvado. Fue lanzado al foso de leones. A veces vemos en dramas de historia que casi muere injustamente y dice, espera, esto es la historia, que parece algo dramática, pero de hecho, donde la gloria es manifestada, donde el evangelio es glorificado, es cuando entra en el horno de fuego, cuando entra en el sufrimiento. Allí manifiesta la gloria de Dios. Los 3 amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego. Apóstol Pablo y Silas no fueron salvados antes de ser rascado el cuerpo, no fueron salvados antes de meterse en la cárcel, no fueron antes de encarcelar o antes de ser atrapado en la cárcel, sino de hecho fueron rasgados el vestido y fueron azotados y fueron lanzados a la cárcel profundo y fueron encarcelados en lo profundo. En medio de esto se levantó la gran obra de Dios para que el carcelero y su familia pudiesen escuchar la palabra de Dios. Ahí estaba la providencia de Dios. Y más asombrosamente es que en medio de las aflicciones, dificultades, piénsenlo, Apóstol Pablo y Silas fueron azotados. Entonces todo el cuerpo está totalmente azotados, doloridos, heridos. Pero en medio de esto, ¿cómo estaríamos nosotros en la prisión si fuéramos nosotros? ¿Por qué me han permitido esto? ¿Qué hice mal? Yo vine para predicar el evangelio, pero Dios, tú me tienes que ayudar. ¿Por qué me da estos sufrimientos? Podría murmurar, podría quejarse, podría desesperarse, pero apóstol Pablo y Silas oraron y, ¿qué dijo? Cantaron a Dios en la noche. Hechos 16, 25. Hechos 16, 25. Os leo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos que están al lado escucharon la oración de Pablo y Silas a Dios y también escucharon de cómo agradaban a Dios, cantaban a Dios. Seguramente esto ha conmovido mucho a los presos de al lado. Seguramente se asustaron que esto, de verdad, ellos creen en Dios. Y luego hubo terremoto, ¿no? Y gran milagro. Ellos también, a través de esto, seguramente han tenido oportunidad de glorificar a Dios. Pero en medio de aflicción y sufrimiento, apóstol Pablo y Silas oraron y cantaron, agradecieron. Pensando en este versículo, yo cuando era pequeño tenía que bajar al pueblo para predicar el evangelio a mis padres, pero mi padre lo negaba mucho. Era muy pequeño, era estudiante, por eso me desesperaba. Estaba en bachillerato, primero de bachillerato creo. A veces me pegaba. Yo iba de Yeosu en autobús y tenía que pasar a Suncheon y luego ir a Gwangju. Y en autobús lloraba. Porque me daba mucha pena de mi padre, de mis padres. Y me sentía muy desesperado por ser perseguido. Me salían lágrimas, pero en mi corazón siempre me decía, muy bien hecho, muy bien, estás bien, hoy has hecho muy bien. Al contrario, yo que recomendaba que escuchara la palabra, si yo no hubiera dicho esto y vuelvo de mis padres, entonces ¿para qué sirve esta visita? Aunque me ha perseguido, me ha hablado mal, pero en mi corazón, aunque yo era pequeño, nadie me ha dicho nada, pero yo mismo me decía, bien hecho, está muy bien. Al contrario, estaba triste, pero en mi corazón, en mi espíritu, estaba gozoso. Estaba muy confiado ante Dios. Que Dios parece que me guarda al lado mío. Por eso, en medio de las aflicciones,
en el corazón de los cristianos hay una voz diciendo, bien hecho, uy, has hecho muy bien. Antes había un hermano que reparaba calefacción y él tenía que ir a un pueblo para reparar. Estaba un abuelo y luego reparando calefacción le hablaba de Dios constantemente. Y el abuelo, sí, así, escuchando muy bien. Entonces estaba tan feliz reparándole, hablándole de espíritu, de esto, de otro. Y casi acabando, el abuelo le dijo, ¿estás loco? Que tú estás loco, así le decía. Y al escuchar esa palabra no le podía hablar más. Y acabó la reparación y volvió en el coche. Y luego dio testimonio diciendo que... Pero estaba feliz. Estaba feliz a escuchar que estaba loco. Y en su corazón le decía, bien, bien hecho. No es que estaba desesperado, sino que le decía, bien hecho. Y daba gracias por esta situación que le permitió en la vida. Que ¿cuándo va a experimentar esto en la vida? Que yo predicando evangelio soy perseguido y predicando evangelio me ha llamado loco. Con esto en el corazón de cristiano siente confiado ante Dios. En 1 de Tesalonicenses 5, 16 y 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Así es. Por eso cuando predicamos evangelio es cuando tenemos la verdadera felicidad. Cuando predicamos es cuando tenemos el verdadero corazón de orar a Dios. Cuando predicamos evangelio es cuando podemos dar gracias verdaderamente, aunque tengamos aflicciones y dificultades. Por eso los 3 amigos de Daniel también dijeron, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, y si no sepas, y si Dios no nos salvara de horno de fuego, pero que sepas que nosotros damos gracias a Dios, nosotros creemos en Dios, nos agradamos de nuestro Dios. En Daniel 5 dice, leeré la escritura al rey, que él tenía que leer la escritura que estaba en la pared para enseñar al rey, pero que aunque no me diese galardón, no me diese recompensa, pero leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Por eso nosotros tenemos que estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo, porque por eso, aún así, cuanto más, hasta por esto tenemos que estar gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Esto es el gozo, la oración y la gracia en medio de las aflicciones de evangelización. Y por último, la hora de evangelizar finalmente es luchar espiritualmente contra el diablo que atrapa a estas personas. Por eso hay que vencer las artimañas del diablo. ¿Y qué es esto? Evangelización es salvar de las almas que están en la mano del diablo. ¿Y qué necesitamos en ese momento? Pienso que en Proverbios 30, versículo 30, vamos a verlo. Proverbios 30, versículo 30. Os leo. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Aquí vemos que en medio de los animales hay algunos que son tan fuertes que no vuelve atrás por nada. Hay 3, ¿no? León, ceñido de lomos y macho cabrío. Cuando predico evangelio recuerdo estos 3 animales. Primero, el león, como dice, es el rey de todos los animales, ¿no? El león no vuelve atrás. El ceñido de lomos, en otra palabra, dice que es perros de caza. No se vuelve atrás. El macho cabrío tampoco vuelve atrás. Estos 3 animales tienen un punto en común, es que no vuelve atrás. No abandona, no se rinden. En la hora de predicar evangelio, el problema más grande es que nos rendimos. Las artimañas del diablo nos hacen rendir. No es que nos maten, sino que nos hace rendirnos. El problema no está en que hay aflicciones o no, sino que nos hace rendirnos, nos hace abandonar, nos hace hacer acuerdos con él.
Y para vencer esto hay que ser como león, como perros de caza, como macho cabrío, tener nuestra actitud de corazón. Primero es tener una determinación firme que te muestra audacia. Como la palabra dice, es una audacia de fe. Hay que demostrarlo. ¿Y esto de dónde sale? De una determinación firme, que yo lucharé hasta el final. Si lo vemos, a veces cuando éramos desobedientes, ¿no? En secundaria y bachillerato, los chicos se pelean muchos, ¿no? Y quiere hacer órdenes, ¿no? Como los animales. Cuando yo era desobediente también. Cuando llega el mes de marzo, al principio del curso, tenía que pelear unos 3 veces para tener un orden más o menos en el colegio. Y a veces con una pelea terminaba, pero a veces unos 3 veces. Y en ese momento lo más importante no es que tú eres alto o no, sino que, no tenía que decirlo, pero que hay amigo que da miedo a la hora de pelear. No el que ha aprendido karate, taekwondo, no. ¿Quién gana la pelea? Puede ver en los ojos de un niño que pelea hasta la muerte, hasta morir, independientemente si es alto o bajo, ¿no? Una determinación firme que quiere pelear hasta la muerte. Esos niños dan más miedo. Si yo digo, no puedo más, entonces ya he perdido, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pelear pensando, te mato. Es decir, que hay que tener una determinación más firme, si no, no puedes pelear con esa persona. Si no, tienes que rendirte. Por eso hay que demostrar audacia en la fe. No hay nadie que acepta la palabra desde el principio. El diablo nos hace rendir. En ese momento, ¿qué necesitamos? Una determinación firme. Jesús también ahora le esperaba la cruz en Jerusalén. Tiene que morir en la cruz y cumplir la salvación. Y hasta ahí no es fácil para él, pero ¿cómo fue? No es que él así fue con fe, sino que en San Lucas 9:51 dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó. Esto es una determinación de audacia en la fe. Y con esto se fue. Ante la oración de Getsemaní también tenía una determinación firme, pero su corazón sincero es que dijo que mi alma está muy triste hasta la muerte. Así dijo a sus discípulos. Por eso dijo que quedaos aquí y orad por mí. Y Jesús se esforzaba más orando, hasta que su sudor se convirtió en sangre. ¿Y esa oración para qué es? Para una determinación firme, para poder cargar la cruz que no quería él. Quería que pasase esta copa de él, pero él determinó firmemente para aceptarlo. Y yo, como hijo único de Dios, vine a esta tierra con este propósito, para que Dios nos salvara, para las armas que yo quiero predicar. Este anhelo mostró en su determinación firme. Apóstol Pablo también, y cualquiera persona que predicaba el evangelio necesitaba esto. Hechos 20, versículo 23. Hechos 20, versículo 23. Hechos 20, versículo 23 a 24. Salvo que Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contar que acabe mi carrera. Esto es muy importante, contar que acabe mi carrera, que no se rendirá, sino que irá hasta el final, pero que habrá prisiones, tribulaciones esperándome. No es que habrá tribulación o no, no, sino que seguramente me espera tribulaciones, me espera prisiones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contar que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta es la determinación firme, que hasta que acabe esto, no estimo preciosa mi vida para nada. Como
un niño pequeño, pero entrega su vida para pelear, entonces nadie puede vencerle. Esa es la determinación firme. Nosotros también tenemos que tener ese corazón. Aunque es una historia un poco radical, pero un hermano quería predicar a sus familias, escribía con su sangre en militar, una carta de sangre, diciendo que si no reciben la salvación, si no escuchan la palabra, entonces es un poco radical, pero decía que yo me escaparé del mili, tiraré bombas, moriré. Pero como era un corazón sincero, los padres no podían negar más a su hijo, porque está escrito la carta con su sangre. Y así recibieron la salvación. Y un hermano tenía un carácter un poco radical y con puñetazos predicó a los hermanos pequeños, pegándolos. Los hermanos ya son mayores, pero le pegaba. Al no recibir la salvación una vez le pegaba. ¿Por qué no recibe la salvación? Así. Y su hermano también recibió la salvación y ahora es pastor. Con puñetazos. Pero se convirtió en pastor, pero como no podía hacer otra cosa así, lo hacía. Y una hermana que intentaba predicar a su padre, pero el padre después dio testimonio diciendo que ¿por qué dudaste tanto si existe un infierno así? Si existe Dios, si existe cielo e infierno tan claro, aunque sea agarrando tirando mi pelo, me tienes que traer y predicar el evangelio. ¿Por qué dudaste? ¿Y porque yo soy padre y te grité un poco y abandonas? Así como le regañaba a su hija que le predicaba. Pero eso es su corazón sincero, ¿no? Que le ha salido. Así hay que ser. Por eso una determinación firme que te muestra audacia. Esto no nos deja rendirnos como el león. Y como saben bien, Noemí le dijo a Ruth que vuelva, ¿no? Porque tu esposo ya murió, así que vuelve a tu pueblo y vive una nueva vida. Vuelva, vuelva. Pero en ese momento Orfa volvió, ¿no? Pero otra vez le decía, vuelve, vuelve. En ese momento Ruth dijo, madre, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. O sea, si no fuera que me muera, es decir, que entregando su vida, que yo seguiré a ti. Si no fuera por la muerte, nadie nos separará. Y de esta manera, Noemí se rindió bajo esta determinación firme, porque entregó su vida. Si nosotros entregamos la vida para predicar el evangelio, entonces, de verdad, esto hay que mostrarlo. Si se demuestra esto, entonces, en la lucha espiritual, la persona que queremos salvar se rendirá y será atrapado por nosotros. Así es. El débil no puede llevar a fuerte. No hay suerte. A veces hermanos y hermanas predicando esperan tener suerte. A lo mejor llega un momento más cómodo, más tiempo mejor, entonces a lo mejor funciona bien. No existe esto. La lucha es fría, es fuerte o débil. El fuerte gana al débil. Esto es a través de demostrar nuestra determinación firme. Mi sabiduría, mi cuerpo, mi física, mi conocimiento, mi herencia puede ser débil, pero si yo tengo el corazón firme de querer predicar al alma, tener esa determinación de entregar mi vida para salvar la vida, no estimar mi vida para nada para predicar el evangelio, para acabar la carrera. Esa determinación del apóstol Pablo le hace vencer. Por eso San Lucas 11, versículo 21-22, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y le parte el botín. Si el hombre fuerte guarda su palacio, está en paz. Pero si viene otro más fuerte, le vence, ¿no? Es normal. Ustedes, Esther es una hermana, ¿no? Esther también. En ese momento, el rey de Asiria es el rey más potente de Asiria. El rey más
poderoso, más temible. Pero ¿qué dijo ella? Si perezco, que perezca. Así es la determinación firme. Con ese corazón fue. Por eso ante el rey, que es tan grande, ella fue con esa decisión firme. En Persia, si el rey no pide, nadie puede ir ante él, pero ella fue, ¿no? Sabiéndolo. Eso significa que tiene un problema tan grande que le hizo venir ante él. Y así, el rey le dio permiso, diciendo, ¿qué es lo que quieres? Aunque sea la mitad del reino, te daré. Esto sale de una determinación firme. Esto es el corazón de un león. Y segundo, en la vida podemos pensar, yo es que no soy como un león, yo no soy tan fuerte, tan valiente como un león. Nosotros en la Biblia también vemos gente así, ¿no? Pero, aunque yo no soy como un león, pero ¿qué podemos ser? Podemos ser como perros de caza. El león, él mismo va a pelear con su fuerza y lucha y mata, ¿no? Pero el perros de caza no mata. Con su fuerza no puede ganar a un animal feroz. Pero ¿cómo lo hace? Después los animales se escapan ante perros de caza, porque deja una distancia constante y constantemente le sigue. Una distancia fija. Y va constantemente. Esto es una fuerte voluntad de no rendirse. El perros de caza es una fuerte voluntad de no rendirse. Constantemente. Que parece que ahora, según la situación, según el ambiente, no es adecuado, pero el perros de caza sigue observando, sigue. San Lucas 11. San Lucas 11, versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a ir a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. En medianoche vino un amigo diciendo que viene un amigo mío, no tengo comida para darle, así que préstame 3 panes. En la noche que los niños están durmiendo ya. Y en medio de esto le ha pedido, suplicado. Este hombre no le presta por ser amigo, porque ya es noche y no se puede. Pero por la súplica de su amigo le dará. La súplica, ¿qué significa? Que le pedía persistentemente. Le pedía persistentemente. Y en otra Biblia decía que le pedía sin vergüenza, pedía constantemente. Esta noche, ¿quién viene a pedir esto? Pero viene a pedir esto esta noche es porque tiene alguna razón. Rogaba persistentemente. ¿Hay que hacer con este corazón? Como un dicho dice, que por la súplica de una mujer puede hacer caer nieve en el mes de mayo y junio. En San Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez injusto, pienso que es muy importante. Dijo estas 2 parábolas es para que sepa la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Con qué propósito dijo? Para que no desmayemos, para que no nos rindamos, para que no nos abandonemos. Por eso refirió estas parábolas. Un juez injusto que ignora a Dios, ignora a las personas, pero a una persona que nadie le reconoce, una persona más débil, una viuda, que son los más débiles, la viuda y el huérfano, aunque es débil ante los humanos, pero ¿cómo venció? En el capítulo 18, versículo 1 a 5, dice que ella venía a él constantemente,
le negaba, pero venía a hablar otra vez. Le negaba, venía otra vez a hablar. Y por eso, finalmente, ¿qué pensó el juez? Pensó que aunque yo le niego, ¿vendrá más o no? Vamos a buscar San Lucas 18. San Lucas 18. 18, versículo 5. Leamos juntos. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Aquí dice, como le niego constantemente, esta viuda viene continuamente para molestarme. Así que si no le hago justicia, vendrá más para molestarme. ¿Qué hay aquí? Hay fe. Hay fe, pero ¿qué fe? Que si no le hago justicia, ¿vendrá o no? Vendrá. Tenía esa fe en su corazón, en el juez injusto. Esto es algo importante. ¿Qué significa esto? Que esta mujer no abandonará como el perro de caza. O sea que constantemente pedirá. Si no le haré justicia, me pedirá constantemente y me molestará. Tenía esa fe. Cuando nace esa fe, hizo que el juez justo se rindiera. Como así será, así que yo le haré justicia. Podemos decir que evangelización es tener esa fe. Aunque le niego, le molesto, le persigo, pero que esa persona seguirá predicándome. Vendrá de nuevo a buscarme. Es dar esa fe. Eso es evangelización. Es por fe y para fe. De esta manera la persona se rendirá. Si uno se rinde en medio de camino, por ejemplo, ha negado 5 veces y ya no viene a buscarme, entonces ya no podrá evangelizar más. Por eso hay que mostrar este aspecto de perro de caza, que es muy importante. Dijo que la mujer rencillosa son semejantes ¿a qué? A cotera. En Proverbios 27:15 dice que cotera continúa en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Coteras parece que son tan débiles que no hacen nada, pero si cotea constantemente, si son como perros de caza constantemente, siempre me molesta como cotera continua que puede abrir agujero a la roca. Esto es aspecto de perros de caza que necesitamos. Ustedes, no sé si han visto gente de agencias de detectives privados. Antiguamente, si es que no sé cómo se llama. Si por ejemplo alguien no ha pagado dinero, entonces denuncia en agencias de detectives privados y ellos van y le traen dinero. O sea, no por fuerza mayor, sino nosotros a través de películas vemos que van, ¿no?, con fuerza mayor para traer dinero y ellos cobran un porcentaje, no. Las personas de agencias de detectives privados no usan fuerza mayor porque si no serán atrapados por la policía, pero que van y constantemente y se quedan allí. Todos los días van a pedir, todos los días. Y no insulta ni nada. No puede. Habla como caballeros, ¿no? Con trajes, pero allí, se queda allí. Pidiendo, ay, tienes que devolver el dinero, tienes que pagarle. Pero va constantemente y por eso finalmente ellos devuelven dinero. Aunque nosotros no somos así, pero que tenemos que tener esa persistencia. Y por último, el macho cabrío. El macho cabrío está firme, ¿no? El macho cabrío está allí, firme. Por eso podemos decir que es como la tenacidad que uno tiene. Hay gente que es como león, va tan fuerte, ¿no? Pegando a los hermanos para que escucharan, pero también hay gente que es tan débil, pero va constantemente como perros de caza, pero el macho cabrío está firme allí, constante.
Estando así, le ataca unas cuantas veces y no se mueve, sigue quieto y da miedo, ¿no? Le hace rendir a las personas. Que haciendo de esta manera, pero no se rinde. La persona que ha mostrado esto fue Moisés. Moisés siempre ha sido igual y por eso fue, ¿no?, a buscar a Faraón, que por favor deja salir a mi pueblo otra vez. Entonces Faraón lo que hizo es se rendía, luego otra vez, se rendía, otra vez, se rendía, otra vez. Pero fue constantemente, hasta que pasara 10 plagas de sangre, ranas, piojos, moscas, ganado, úlcera, granizo, langosta, oscuridad, primogénitos. El Faraón quería hacer acuerdo, hablaba mucho, pero aún así, él fue al Faraón otra vez. Y por último, yo a veces he dicho también, pienso que es muy dramático entre la 9ª plaga y la 10ª plaga. ¿Qué situación se encuentra en la 9ª y la 10ª plaga? Es cuando Faraón perseguía más a Moisés. Vamos a buscar. Éxodo 10. Éxodo 10. Versículo 28 y 29. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Aquí vemos que desde la 1ª, 2ª, 3ª, luego cuando llegó la 9ª plaga de oscuridad, Faraón dijo una palabra de mucho miedo, diciendo que si vienes otra vez a mí para ver mi cara, morirás. O sea que no está bromeando. Y Moisés dijo: bien has dicho, es decir, que tú has dicho la verdad. Podemos ver que es el momento que le dijo una palabra más amenazante a Moisés. Frente a esta palabra dijo que no veré más tu rostro. ¿Pero Moisés vino otra vez o no? Sí, volvió. Pienso que entre la 9ª y la 10ª es el punto crítico de la evangelización. Si superamos este punto crítico, es decir, que en el momento más oscuro, si voy un paso más, moriré. Ese momento es el momento que le puede hacer caer esa persona. Sabemos que antes de salir el sol es el momento más oscuro, ¿no? Pues nosotros también, a la hora de evangelizar, el momento más crítico, el momento más difícil es el momento que a través de 10 plagas funcionó o no, es a través de ese punto crítico se decide. No cuando tenía 5 plagas o 6 plagas, cuando todavía hacía acuerdos, ese momento no, sino que en el punto crítico. O sea, cuando ya está llegando al fin, ya no hay otra cosa. ¿Mueres tú o muero yo? Llegaron hasta ese punto. Y ante este punto se quedó como macho cabrío firme. Pero la mayoría se rinden. La mayoría, cuando escucha esa palabra, por ejemplo, mis padres o mis hijos, mi esposo, mi esposa, creo que es imposible para ellos. Yo ya intenté todo lo que podía. Y se rinden. Entonces, el éxodo de Israel se acabará con esto. Sobrepasar este punto es muy importante. La vela va quemando, pero justo antes de quemar todo, se quema todo y luego se apaga, ¿no? Al final se hace gran fuego y luego se apaga. El mundo le llama como una traición, ¿no? Ustedes, hay que saber pasar este punto crítico. Sabiamente y con la fe tenemos que saber distinguir y pensar: ahora tengo que vencer, ahora tengo que ser como macho cabrío y ser firme y vencer, guardar mi sitio. No morirá. No morirá. Ezequiel 2. Ezequiel 2. Ezequiel 2, versículos 6 y 7. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con
escorpiones. En la evangelización siempre hay zarzas, espinos y escorpiones, sufrimientos al lado de nosotros. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa de verde. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy verdes. Que alrededor, aunque parece como entre zarzas, espinos, parece que moras en escorpiones, pero aún así no temas a ellos, ni temas sus palabras. No temas delante de ellos, que cuando son perseguidos a veces les ves la cara y no le puede hablar más, ¿no? Le ves los ojos y cambia los ojos y te hace callar, ¿no? Y cuando escuchas sus palabras, me clava el corazón, me desespera, ¿no? Pero en ese momento no tenemos que desesperarnos, rendirnos. Si es así, es como llegar hasta 9 y no poder avanzar hasta la 10. Hay que vencer ese momento. Hay que ser como macho cabrío y guardar el sitio. Este es el corazón que tiene que tener la persona que predica evangelio. Como apóstol Pablo y Silas, estando en la cárcel también, ¿qué hicieron? Predicaron. Y lo más importante para predicar es que apóstol Pablo y Silas no estimaron su vida para nada, para evangelización. Para acabar esa carrera, no se rindieron. Esa tiene que ser nuestra vida. Personalmente, preparando esta palabra, he pensado, ¿qué es la prisión? La prisión en nuestra época. No hay nadie que va a prisión en nuestra época, ¿no? Rascar el vestido, o ser azotado, o ser golpeado, estar sangrando, no. Pienso que a lo mejor lo que no nos da libertad para predicar, sino que nos hace estar encerrados, es yo mismo. El yo mismo puede ser que me está deteniendo para no predicar el evangelio, como una cárcel. Tenemos que salir de esa prisión, mi miedo, mi debilidad, mi pensamiento, mi carácter, mi emoción, mis excusas. Estas cosas nos hacen rendirnos y finalmente nos hace abandonar. Puede ser artimañas de diablo, la prisión. Por último, vamos a buscar un versículo, Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si no desmayamos, ¿sabe qué significa esto? Que si no rindamos, si no abandonamos, eso significa. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Recordando este versículo, que no rindan hasta el final y no desmayen, sino que sean como león, como perros de caza, como macho cabrío, prediquen evangelio hasta el final con su vida. Vamos a orar juntos. Dios, gracias. Nos ha dado esta misión preciosa de predicar evangelio. Señor, danos el corazón, el sentir del Señor de amar las almas perdidas y no rendirnos, sino que predicar el evangelio hasta el final y no desmayarnos. De esta manera, ayuda para que la gracia del evangelio del Señor pueda ser llena en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que nos ama, hemos orado. Amén.